Gracias, presidente. Yo pues soy parte del debate en la Comisión Primera. Hay unas diferencias entre lo presentado a la plenaria y lo que discutimos nosotros, que quiero que Temístocles, el ponente coordinador, nos aclare. Indudablemente, la primera pregunta que surge ante cualquier reforma es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Eso ordena, le da la coherencia al resto de artículos, a la filosofía misma del proyecto. ¿Queremos una reforma política para acabar las peligrosas minorías que hoy se pueden volver mayorías? Que es la inquietud que le escuché a Angélica y a Alexander López. Eso solo ocasionaría violencia. Todas las veces que en Colombia, en su historia, se ha querido usar un poder mayoritario para exterminar una minoría, la respuesta no ha sido sino 2 siglos de guerras permanentes. Me extrañaría, lo lamentaría de verdad por el país que la plenaria del Senado tuviera ese objetivo. Solo miren Brasil. Claro, se usaron unas mayorías parlamentarias para derrocar un gobierno legítimo, para mandar a la cárcel a un líder legítimo, para destruir una posición que no era la que quería la mayoría del parlamento, y hoy Brasil va al fascismo. ¿Y cuál va a ser su reacción dentro de unos años? La otra perspectiva de hacer una reforma política es quitar los elementos que hoy están degradando el sistema político colombiano, sin entrar al estudio de la economía, y creo que esa es una falla. Y Roy tiene razón de palabra en que lo que está degradando el sistema político colombiano es la compra y venta de votos. El hacerse elegir a partir de manipular el elector, subyugándolo, quitándole su potestad demandante en la democracia. Todos aquí sabemos que comprar decenas de miles de votos para una curul y peor para una presidencia implica decenas de miles de millones de pesos, millones de dólares, y las fuentes de esos recursos líquidos solo se encuentran de 2 maneras: o el narcotráfico en cualquiera de sus versiones o el robo del erario. Todo eso se llama corrupción. La base de la corrupción es la compra y venta de votos en lo político. Luego, lo que quisimos, espero no con ingenuidad, hacer en la Comisión Primera es otorgarle este segundo objetivo. No irnos a ver cómo 2 partidos se quedan con el poder, como en el Frente Nacional, sino cómo se destruyen los mecanismos que permiten la compraventa del voto en Colombia, que hace que la mayoría de los que venden el voto hoy creen de buena fe que esa es la política, que así es. Las propuestas hasta ahora consignadas, en mi opinión, pero dependerá del talante de la plenaria y de los días que están por venir, van encaminados a quitar la maquinaria de compraventa de votos en su forma más tradicional. Indudablemente, si no hay voto preferente, no hay campañas individuales. Hay campañas partidistas de movimientos o de grupos significativos de ciudadanos. Eso per se eleva la calidad de la política en Colombia. La eleva. Claro, puede haber partidos que se dediquen a comprar votos. No es que se elimine por completo el mecanismo, ya lo veríamos, pero de entrada es mejor, tiene más calidad una política construida sobre la base de organizaciones colectivas programáticas que campañas individuales y o familiares que quedan enredadas en un mare magnum de plata sucia, cocaína, sangre, pero no de programas
ni de ideas ni de propuestas. Queremos y hemos propuesto que sea la cremallera, es decir, una alternancia de género, hombre-mujer, hombre-mujer, o mujer-hombre. Garantizaría, y no lo queremos sino para allá, para las próximas elecciones. Esa es una propuesta que hemos entregado a la mesa, porque este sería el principal elemento de participación, de aumento de la participación política. Espero no hundir la idea, porque la pronuncio, pero la revolución de la política sería esa, que la mitad de este Congreso fueran mujeres, lo cual debe poner a cada uno de nosotros, hombres, a pensar que podemos ser sustituidos por una mujer. La mitad de este escenario sería mujer. Eso ya es un cambio de la política real. Sean mujeres de derecha, algunas he conocido aquí, de izquierda, de centro, de lo que quieran, de la vida, representarían un cambio político real en el escenario colombiano y un aumento de la participación política de la sociedad colombiana. Por eso yo apoyo esa idea. Nosotros siempre apoyamos la lista cerrada. Se ha discutido aquí 1 y 5 y 10 veces, no sé cuántas veces, y nunca ha prosperado, pero mi posición en los 15 años que fui senador, congresista, es apoyar la lista cerrada para eliminar la figura de la maquinaria política individual o familiar. Ahora, si es con alternancia de género, mejor, porque esa sí sería una revolución en la política colombiana. Eso implica un cierre. Indudablemente las listas cerradas para su configuración necesitan de un evento democrático, no de la decisión de un jefe. Hay un problema. Nosotros lo que haríamos son consultas populares para ordenar la lista. Pero también necesita que el sistema tenga una salida, porque se puede cerrar como se cerró en el Frente Nacional con tan lamentables consecuencias. Y esa salida la dan los grupos significativos de ciudadanos. La posibilidad de participar si no se está en ningún partido de los vigentes. En el proyecto aquí, no en la comisión, se plantea el 1% del censo electoral. Me parece demasiado. Nosotros propusimos más bien que le quitaran los instrumentos financieros que son requisitos para inscribir candidaturas. En la mayoría, en muchos municipios, no hay ni banco. ¿Cómo van a tener una póliza de seguros por una cuantía de 200 millones, etcétera? ¿Cómo se va a poner la política en Colombia bajo el arbitrio de la banca privada del país? Eso no es democrático, eso no sirve. Por eso pedimos que se quitaran ese tipo de obstáculos en la inscripción de candidaturas para grupos significativos de ciudadanos por firmas. Pero le sugerimos al ponente Temístocles, coordinador, que no ponga el 1% del censo, porque lo eleva a una cuantía dificilísimo de alcanzar, 340,000 afiliados, que ningún partido político aquí tiene. Y entonces se cierra el sistema, y al cerrarse el sistema empieza a bullir por la presión, a romperse por la fuerza. Otro elemento que nos interesa aquí que tengamos en cuenta es el Tribunal Electoral, porque de nada sirve un mecanismo relativamente bueno de ejercicio de la política si el que escruta elige. Y entonces viene una discusión que tampoco estaba en la plenaria, en la comisión primera. En la comisión primera lo que decidimos es que el Tribunal Electoral sea jurisdiccional, es decir, pertenezca al Poder Judicial, no elegido por el Congreso ni por sus fuerzas políticas. Como autoridad electoral con la fuerza suficiente para realizar incluso las investigaciones sobre delitos electorales, la compra del voto. La ponencia trae un Consejo Nacional Electoral administrativo,
Es decir, se dividen las funciones. Esa idea se la escuché a una magistrada del Consejo Electoral. Continúe, senador. Las funciones jurisdiccionales del actual Consejo Nacional Electoral deben ser de jueces. Los magistrados, que hoy mal se llaman magistrados, no son jueces. Por tanto, el Tribunal Electoral queda en el Poder Judicial con sus funciones jurisdiccionales. Esta proposición la presentó el senador Lara y fue aprobada así. Pero la magistrada dijo, las funciones administrativas no deben quedar en el Poder Judicial. Y creo que eso llevó al ponente a crear de nuevo el Consejo Nacional Electoral, pero con 3 miembros y elegido por el Congreso, con funciones netamente administrativas, no jurisdiccionales. Pero me parece que repetimos el error. Puede haber un Consejo Nacional administrador, pero que no sea de fuente de las fuerzas políticas. Puede tener otro origen. Pensémoslo, porque además eso se trata de hacer proposiciones, pero que no sea la fuente del árbitro electoral, ni en su instancia administrativa, ni en su instancia jurisdiccional, el Congreso de Colombia, es decir, las mayorías políticas del país, rigiendo los destinos de toda la política del país. No me parece democrático, no es bueno. Esto no se tiene que mirar, y esto sí tendría que ir a la primera visión de si se piensa arrasar minorías, con mirar una reforma constitucional desde el punto de vista de la coyuntura. Por eso nunca estuve de acuerdo con la reelección allá cuando alguien se beneficiaba con la reelección en el mandato mismo. Reelección o no reelección son... Continúe, senador. Voy a hacer que por hablar de este tema usted me ha suspendido la palabra. La reelección es un sistema como muchos países lo tienen y otros no, pero digamos, cuando se hace un ejercicio como mandatario de un mandato que viene del pueblo, lo mejor es no hacer normas que lo beneficien a uno. No debe ser pensado una reforma constitucional para el ya, sino para las décadas que están por venir, en donde hoy los gobernantes pueden ser mañana oposición, y hoy la oposición puede ser mañana gobernante. Y entonces se trata de garantizar el ejercicio de los gobiernos, pero también el ejercicio de las oposiciones. Si un Consejo Nacional Electoral lo maneja la mayoría del Congreso, sepan ustedes que en algún momento de la historia de Colombia, quizás más cerca que nunca, la mayoría de este Congreso va a ser diferente a la que hoy hay. Y los que hoy son mayoría se volverán minoría. ¿Le gustaría a esa minoría ser tratada como han tratado las minorías venezolanas? O mejor garantizamos de consenso y pensando en décadas, incluso cuando ya ni estemos, que existan tales garantías institucionales en Colombia que se pueda gobernar de acuerdo al mandato popular, pero también se pueda ejercer la oposición libremente de acuerdo al mandato popular. Que esas normas le garanticen la libertad y la democracia a toda la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que ese Consejo Nacional Electoral que ahora se propone, puramente administrativo, de 3, elegido por el Congreso, debería variar en su origen. Le propongo al ponente Temístocles que con sus ponentes, claro, como miembro de la oposición que soy, que cambie eso. Porque a mí sí no me gustaría ser gobernante y tratar mal a mi oposición en ese momento. Esa oposición debe tener garantías, o al que sea el gobernante o la gobernante de Colombia. Gracias, señor presidente, muy amable. Esta plenaria va a determinar el rumbo. Claro que se puede ir hacia extinguir minorías, y ya nos expresaremos obviamente en contra. Pero yo los invito a todas las fuerzas políticas aquí, es más bien que tratemos de elevar la calidad y la transparencia de la política en Colombia. Gracias, muy amables.